The electron is powered by proton energy inside the neutron environment. So is the soul physically energized by the central soul in the universe? We all are energized at different levels once the structure is complete. When the soul of a man is created, it has a full spectrum, and different part of the soul of the man interacts and takes shape and function from different strengths of the universe. What does this mean? It's very simple. I explained this in one of the teachings some times ago. You have the soul of the man. We try to show it as a plasma. The soul of the man at this point manifests itself as a physicality. At this point here is at the strength of the soul of the creator, because it has dictated its position. The soul of the man in part of itself is dictated by the soul of the universe. The soul of the man in another part is dictated the strength by the soul of his galaxy. And the soul of the man is dictated by strength by the soul of his solar system. And the soul of the man is dictated in strength by the soul of the planet which has created the man. So, in essence, man carries all the strength of the creation, but is not aware of it, because the only thing he sees is at this level. So, we carry the full dimension, because without this. Muy bien, por acá les voy a leer la transcripción. ¿Andas por ahí, Santi? Ya te fuiste. Si lo puedes poner un poquito más lento, Liliana, por favor. Sí, eso sí. Lo voy a repetir de nuevo porque sí, y fue algo rápido. Perdón que estaba haciendo una cosa, pero si lo pasa de vuelta, lo vemos de vuelta. Dame un minuto, ya ven. Vale, vale. Ven por acá. Ay, ¿qué pasó? Ay. Of course, the electron is powered by proton energy inside the neutron environment. So is the soul physically energized by the central soul in the universe? Bueno, la pregunta que hicieron es, dice... Dice, el electrón es alimentado por la energía de protones dentro del neutrón. Del ambiente. Ah, ok, a ver, lo voy a poner. This question. The electron is powered by proton energy inside the neutron environment. Del ambiente del neutrón. Y bueno, por ahí contesta que... So is the soul physically energized by the central soul in the universe? Así es el alma de la fisicalidad, energizada por el alma central en el universo.
We all are energized at different levels Que todos estamos energetizados en diferentes niveles. once the structure is complete. Wow. Hasta donde la estructura es completada. Bueno, a ver qué opina Santi por acá. ¿Sí, ya regresó? Sí. Tradujiste bastante bien. Lo tradujo acá el programa. Yo nada más leí, más o menos, y le hice alguna corrección. Escuché los últimos 10 segundos, 20 segundos y estaba bien. Ok. Vamos a seguir entonces. Dale. When the soul of a man is created, it has a full spectrum, and different part of the soul of the man interacts and takes shape and function from different strengths of the universe. Cuando se crea el alma del hombre, tiene un espectro completo y una parte diferente del alma del hombre interactúa y toma forma y función de diferentes fuerzas del universo. Correcto. ¿Sí? Vamos a ver. What does this mean? It's very simple. I explained this in one of the teachings some times ago. ¿Qué significa eso? Que es muy simple y que lo había explicado en la enseñanza. You have the soul of the man. Tienes el alma del hombre. We try to show it as a plasma. Tratamos de enseñarlo como un plasma, mostrarlo como un plasma. The soul of the man, El alma del hombre, at this point, manifests punto, itself as a physicality. se manifiesta como en la fisicalidad, como algo físico. At this point here, En ese punto. at the strength of the soul of the creator. Y en este punto está el alma del... No, en el punto X, Acá está la fisicalidad, ¿no? El X. claro. Y en el centro está el alma del creador, dijo. Él dice que lo representa como un plasma, ¿no? Ajá. Entonces, en la X está la fisicalidad. Ahora, en el centro está al nivel de la fuerza del creador. Ok. Fuerza del alma del creador. Porque ahí están los campos más fuertes, ¿verdad? El centro. Sí, que se va decayendo conforme se va. Claro. Porque ahí dicta su posición, según donde esté posicionado. Ok. At the strength of the soul of the creator. Because it has dictated its position. The soul of the man in part of itself is dictated by the soul of the universe. El alma del hombre es dictada en parte por el alma del universo, dice. The soul of the man in another part is dictated the strength by the soul of his galaxy. And the soul of the Claro, en otro punto es dictada por la fuerza del alma de la galaxia. man is dictated by strength of the soul of his solar system. And the soul of the man, Me perdí la última. the
soul of the man in another part is dictated the strength by the soul of his galaxy. And the soul of the man is dictated by strength by the soul of his solar system. And the soul of the man is dictated in strength by... A ver. Mira qué interesante. El alma del hombre es dictada, su fuerza es dictada por el creador, la fuerza del creador si está al centro. La segunda es en la galaxia, perdón, en el universo. La tercera es en la galaxia. La cuarta es en el sistema solar. Y la última, antes de la X, no llegamos. Tenemos que escuchar. the soul of the planet which has created the man. So, ¡Ah, qué fenómeno! Por el alma del planeta donde ha sido creado. Ahí te da la pauta de que en este planeta Tierra el alma del hombre tiene la fuerza que tiene. No sé si se entendió lo que pude entender yo. Cuanto más abierto, más bajo en energía. Hasta lo que es la fisicalidad. ¿Se entendió? O sea que nosotros llevamos la fuerza del planeta Tierra, que no es muy elevada. Eso es lo que quería decir. Sí, pero No. pero no solamente del planeta Tierra. Si nos imaginamos, en vez de, por supuesto que como está en la espiral es lo correcto, ¿no? ¿Cómo? Que la espiral, como está explicado en esta espiral, es lo correcto. Correcto. Pero si hagamos un ejercicio de imaginación, imaginémonos como una línea recta y pongamos arriba de todo el creador. Pasa al universo, pasa a la galaxia, pasa al sistema solar, pasa al planeta, y ahí es donde se desarrolla el alma, pero tiene la influencia de todo lo demás también. ¿Sabes lo que? No sé si lo explico bien. Que no solamente el planeta Tierra es lo que influye. Influ- el planeta Tierra está dentro de las fuerzas del Sol, el Sol dentro de la fuerza de la galaxia dentro de la fuerza del universo y el universo dentro de la fuerza del Creador. Con esto lo que quiero decir es que todo interactúa con todo en el universo. Entonces, la fuerza del alma del hombre en la Tierra, por supuesto, es más influenciada por la fuerza más cercana, que sería la del planeta. Después, con la influencia del Sol, no podríamos vivir sin el Sol, no podríamos vivir sin la galaxia y no podríamos vivir sin el universo. Sí, sí, ¿No? estamos de acuerdo. Ujú. O sea, que es la suma de todas esas fuerzas, de todos esos campos, lo que dictamina el alma del hombre. Perdón, sí, el alma del hombre. Del hombre. Vamos, así lo entiendo yo, ¿no? Que si no ¿Sigamos? estáis que si no estáis de acuerdo, volvamos desde el principio y vayamos leyendo. En tu caso tú puedes ir traduciendo, pero vamos leyendo lo que está diciendo el señor Kessel, ¿no? Y entonces empieza con las fuerzas del creador, que es lo que lo dictamina absolutamente todo, ¿no? Y una parte de esa fuerza también llega al alma del hombre. ¿Entiendes? Después pues, le influye la fuerza del universo. Bueno, no lo voy a repetir otra vez, sino, no, que así es como lo visualizo yo, ¿no? Y si queréis, pues repetimos el proceso. Claro, lo que pasa es que según tu posicionamiento es la fuerza de tu alma. Esa es la inercia.
esa es la inercia del punto cósmico en el que estás, ¿no? Del sitio que te encuentras tú dentro de este universo, ¿no? Influenciado en el universo, la galaxia, el Sol, la Tierra, y en el punto en el que estés de la Tierra, con todas tus influencias sociales y todo influye en todo. ¿No? Y la fuerza de tu alma, bueno, el punto donde de alguna forma se materializa tu alma, es en ese punto de la inercia del todo, ¿no? Yo creo que si lo repetimos otra vez este trocito, quizás nos clarifique. Vamos, por supuesto, se explica mejor que yo, ¿no? Sí, lo podemos repetir por acá, dice. Gracias, Lo podemos gracias. dejar de corrido, tal vez, Sí, entonces, sí, sí, más sí, o sí, menos sí. para... Gracias, Liliana, Ajá. gracias, gracias. Y acá el señor Kesh dice que el universo, todos estamos en the universe. We all are energized at different levels once the structure is complete. When the soul of a man is created, it has a full spectrum, and different part of the soul of the man interacts and takes shape and function from different strengths of the universe. What does this mean? It's very simple. I explained this in one of the teachings some times ago. You have the soul of the man. We try to show it as a plasma. The soul of the man at this point manifests itself as a physicality. At this point here is at the strength of the soul of the Creator, because it has dictated its position. The soul of the man in part of itself is dictated by the soul of the universe. The soul of the man in another part is dictated the strength by the soul of his galaxy. And the soul of the man is dictated by strength by the soul of his solar system. And the soul of the man is dictated in strength by the soul of the planet which has created the man. So, in essence, man carries all the strength of the creation. It's not aware of it because the only thing he sees is at this level. So, we Él dice que el alma del hombre lleva todas esas fuerzas de la creación. Pasa un segundo para atrás de vuelta, a ver. Por favor. Por ahí. En esencia, planet el which has hombre created. lleva todas las fuerzas de la creación. Que perdón. Cuando empezó, él dijo que el full spectrum, el espectro total, se completa en la estructura. Cuando está completa su estructura, cuando es creada esa alma de ese hombre, de ese ser, que es única, ¿no? Por eso lleva toda la fuerza. A ver. So, in essence, man carries all the strength of the creation. El hombre lleva todas las fuerzas de la Because the creación. only thing he sees is at this level. So, Ahí no se entendió lo que dije. carrying a full dimension, because without this would not have been the creation.
but it's not aware of it because the only thing he sees is at this level. So we carry the full dimension because Claro, nosotros tenemos, interesante eso, tenemos todo el espectro y no somos aware, es consciente, ¿no? De ello, porque lo único que vemos es este espectro, que es el que hace un cuadradito con la X, que es la fisicalidad. Por eso estamos mareados dentro de la fisicalidad. Vemos la fisicalidad y pensamos que es la totalidad, entonces no vemos todas las energías de toda la creación que poseemos, digamos. A ver. this level. So we carry the full dimension because without this would not have been here, and without this would not have been here, and the same and the same. Llevamos todo el espectro, porque si no, esto no sería como ha sido, y empieza desde el creador en el centro, ¿no? Y lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. The life did not start this way. The life started from the strength of the creation. Luz no comenzó desde la fisicalidad, sino que comenzó desde la creación. Sí. So the size of an atom on this galaxy, on this universe, is dictated by the central line of the galaxy, the universe. But the size of the atom in another universe has a different strength and is different size, which means has a different package energy. It's like another virus. El tamaño de un átomo está dictado por la línea central del universo donde fue creado. Pero en otro universo tiene otro tamaño. Es como un paquete, un virus, un paquete de energía. Poner de vuelta. So, the size of an atom on this galaxy, on this universe, is dictated by the central line of the galaxy, the universe. The size of the atom in another universe has a el tamaño de un átomo en otro universo. different strength and its different size, which means has a different package energy. Y un tamaño diferente, porque es un paquete de energía diferente. Es como otro virus, dice. It's like another virus. Can man exist when he moves from one universe to another, understanding the difference, or does he prepare itself to mutate to higher strength? ¿Está preparado para ir de un universo al otro? ¿O para poder mutar a una fuerza mayor? But in essence, this still itself has the same strength as the soul of the Creator. En esencia, esto tiene la misma fuerza del Creador. La fuerza del alma de la creación. En sí mismo. Porque originalmente sale todo del mismo lugar, ¿no? Del Creador. Now, what you call electron is certain amount of packages of energies which
the condition of the central gravitational field of the galaxy dictates. Ahí me perdí. Estaba hablando de la fuerza del electrón. Now, what you call electron Le llamas is el electrón, certain amount of packages of es energy, es una cierta cantidad de paquetes de the energía. condition of the central gravitational field of the galaxy Condición de campo gravitacional central, de acuerdo a la galaxia que lo dicta, o sea, donde esté ubicado, ¿no? dictates. Pero Same is dice de 4 also galaxias, ¿no? created Los campos magnéticos gravitacionales centrales del electrón está determinado por la galaxia o el universo donde se encuentre, ¿no? Yo estoy leyendo la condición de la gravitación central de 4 de las galaxias dista. Si es de 4 de las galaxias, es una formación estelar. ¿Cuatro? No, a ver, volvé. Es que creo que está mal la traducción ahí. Sí, José, ahí a ver, lo repetimos para que quede. repetilo. A ver. now what you call electron is Lo que llamas el certain electrón amount of packages of cierto, energy es cierto which the cantidad, condition of the central gravitational field of the galaxy dictate. field force of the galaxies. Claro. Entonces es una formación Field estelar. force. Es una No, formación. no. ¿No? Field force of the galaxies. Claro. ¿Cuál es la traducción exacta? Es field force. En force parece 4. 4. Field force. Campos de fuerza. Pero entonces no son 4 Las o 5. galaxias. Claro, los electrones, que son paquetes de energía, que tienen una cantidad, dijo, an amount of de campos, van a estar dependiendo en la galaxia en que se encuentren, ¿no? Porque las galaxias, todas las galaxias tienen fuerzas diferentes. Así que la condición está dictada por el medio ambiente, ¿no? Entonces 4 no significa nada. No, field force, dicen, campo No. de fuerza. Entonces el traductor puso, en vez de force, puso 4. Vale, gracias. Sí, yo entendí eso. A ver. The same is the soul of the creator decides on it, and the galaxy and the solar system and the planet. Lo que dictamina es la fuerza del creador, la fuerza de la galaxia, la fuerza del sistema solar, la fuerza del planeta. But in essence has to have a given size which dictates by the essence of the soul or the field of the central point. Otherwise, A ver, de vuelta. solar system and the planet. But in essence has to have a Esencia, given size which dictates by the essence of the soul or the field of the central point. esencia tiene los campos. ¿Sí? Del punto central. A ver. Otherwise, it would not take its position from it. No tomará su posición. It dictates, it takes position with respect to this, respect. I explained this in the teaching some times ago. If you look at it, this is the soul of A ver.
Lo que yo creo que él está yendo a lo micro, el electrón está yendo a lo micro, y el tamaño y la fuerza del electrón está, y sus campos están dictados por el medio ambiente, que el medio ambiente es como dijiste hoy, la suma de las fuerzas a las cuales está sometida. Entonces está sometida evidentemente a la fuerza del creador, que es la fuerza es en el centro de los campos, la mayor, y también está sometida a la galaxia, al sistema solar y al planeta. Es el medio ambiente. This is the soul of the man. Es el Or alma we del, call it the soul of the creator. o lo llamamos la célula del creador. Then you have the soul of the galaxy, El alma de la of galaxia. the universe. Then you have the soul of El the universo, galaxy. You have the soul of the solar system. galaxia, You have sistema the soul solar of y el alma del planeta. Son todas almas, ¿no? the Hombre, planet, and you have the soul of the man. tienes el alma del hombre. And each one of them has a say and dictates the position. And each one of them moves the same. So is the same with the electrons, the same as the planets. Ah, claro. Cada una tiene, le dice a la otra, ¿no? Y va tomando la posición. Lo mismo que el electrón en a los planetas, ¿no? El sistema solar, etcétera, etcétera. The position of the gravitational magnetic field of the Earth is not dictated only by Sun and is dictated by matter of positioning of all these in respect to each other and to the Earth. So is the same with the soul of the man and the dimension of the soul of the man. We are part of the totality, even though No, se me fue todo. Los campos magnéticos gravitacionales están siendo sometidos por la fuerza Magrav, que tiene que ver con todo, ¿no? Por eso todo está relacionado. Pero a ver, pasalo de vuelta porque no me quedó. the position of the gravitational magnetic field of the Earth is La not posición del dictated campo by magnético the Sun. gravitacional de la Tierra no está dictada por el Sol. And it's dictated by matter positioning of all these in respect to each La other posición and Magrav está dictada por la posición Magrav de cada uno. La posición Magrav es una posición de equilibrio. Y todo como está girando y girando y girando y están en equilibrio. Si no, se desprenderían, ¿no? O sea, la Tierra se iría lejos del Sol o contra el Sol. Está en un equilibrio. Así que los campos están directamente relacionados con la posición Magrav de cada uno de ellos. A ver. the Earth. So is the same with the soul of the man Lo and the mismo con el alma del dimension. hombre. We are part of the totality, even though we are made as part of Somos parte de la totalidad, aunque somos parte de su producción, su creación. by the fields, by the interaction of the fields. La interacción de los campos.
as the soul of the Creator shines out, leads to the creation of the soul of the man to the dimension of the strength to be created. So the Está bravo. as the soul of the Creator El alma del creador brilla. shines out, leads to the creation of the soul of the man to the dimension of the strength to be created. Del alma del hombre. So the sun, in creating all the planets in its solar system, there is no difference. Lo mismo que el Sol a los planetas del sistema solar, ¿no? No hay diferencia. En lo mismo que hace el creador es el Sol hacia todos nosotros. It's just man who wants to make the difference for him to be more. El hombre que quiere hacer la diferencia para ser más. The Saturn would not exist if there was no sun. Saturno no existiría si no hubiera un It Sol. would not be in this position if the Sun, Jupiter, and the Earth and something else. You take the Earth out of the equation, Saturn will be there. So is the same with the soul of the man. No, está. Saturno está ahí porque está Júpiter y la Tierra también, pero si la Tierra no estuviera Júpiter ni Saturno. Es lo mismo que pasa con el hombre. A ver. There is no soul of the man if there is no soul of the Creator. No And hay in alma del hombre si no hay where alma it del is, creador. No hay alma del hombre si no hay alma del creador. ¿Cómo es que dijo? Estamos todos conectados. Somos parte de la totalidad. in strength, in essence, in the center, carries the same strength because it came from En esencia tenemos la misma fuerza que vino de él. En esencia. it. It dictates by its fields. It has to have part of me in it. And then the galaxy adds its part to it. So it has part of me into it. Está dictado por los campos And the que parte de mí está en él y parte de él está en mí. rest. The sun and the soul of the Creator. In creation of a solar system and in creation of man are exactly the same function. Me perdí leyendo el otro. A ver, de vuelta. And the soul of the Creator. In creation of a solar system and in creation of the man are exactly the same function. La creación de un sistema solar y la creación del hombre están basadas en la misma función. What is in the sun leads to the creation of the sun,
the earth, the moon, Saturn, and everything else. So is the essence of the soul of the man, leads to creation of everything else, and the soul of the man, which came from the dimension of the tangibility and physicality of itself. ¿Qué pasó? Then Ah, what is the dimension of life in man? ¿cuál es la dimensión de la vida? Any other? Well, we have a further question from Wolfgang in the live stream. En conclusión, el alma humana, el alma del hombre, ¿no? El alma del hombre está hecha con el espectro total de energías. Y según el posicionamiento se manifiesta con la fuerza de, como decías tú, la inercia o el lugar, el medio ambiente donde está. Ahora, acá en el planeta Tierra nosotros perdimos la perspectiva porque estamos dentro de una fisicalidad y vemos todo lo físico y no vamos hacia mirar todo el espectro de energía que tenemos dentro, que lo podemos desarrollar en definitiva, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Después se explica cómo se ha eh, constituido el universo, el sistema solar, las galaxias, los planetas. Lo compara de la misma manera al ser humano y que uno no podría coexistir existir sino coexiste con los demás por los combinaciones, no, interacción de campos Magrab que están en equilibrio de fuerzas. Si uno se va, desaparece el resto. Más o menos por ahí. Sí, sí, al final es lo que hablábamos al principio, la mente, nuestra fisicalidad, la mente es la que nos estropea, la que Eso, nos impide ver todo el resto. exacto. Es el cerebro, el funcionamiento del cerebro. Porque, claro, estamos en la fisicalidad. Estamos usando esta maquinita que tenemos, este avatar, ¿no? Sí, sí, yo hablo por mí siempre, ¿no? O sea, a mí lo que me impide ver todo, el todo, o la realidad con mayúsculas, es cómo se ha desarrollado mi vida, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, Pues, es una experiencia, ¿no? claro, es centrado en tu mente, en la mente que tienes, en la mente lo que te ha creado o tus conceptos mentales, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, al curso que yo voy, nos explica también que nosotros, digamos, estamos inmersos en una cultura, en una ciudad, en un país. No es lo mismo que yo nazca en Arabia Saudita que acá, o en España, o en México, o en donde sea. No, no es lo mismo. Yo me voy a criar en una familia, con una cultura, con un sistema de pensamiento que me limita. No, no soy un libre pensador universal, sino que estoy viviendo esta experiencia. Lo lindo de todo esto, me parece a mí, es que nosotros podemos
ampliar nuestra conciencia. Cuanto más ampliemos nuestra conciencia, yo creo que el universo más nos va a poner cosas enfrente, como nos puso hoy este libro maravilloso, que habría que estudiar y habría que ver, ¿no? Cómo nos ha puesto la ciencia del plasma, por eso estamos aquí, los 11 que estamos aquí. Este, eh, Tal vez yo no esté dando agua, pero está. Entonces, eh, nada, parte de nuestra evolución, ¿no? Esta existencia. Y que ella y otras disciplinas nos están pidiendo que hagamos para mí lo que es la individuación, ¿no? El camino hacia el alma del humano y que a nuestra alma y esa alma la desarrollemos en la máxima potencia, porque podemos hacerlo, eso es lo que nos dice. De Pienso acuerdo. yo. Sí, Y sí, de acuerdo. Electrón, protón y electrón. ¿Y esto? esto lo saqué de viene en la wiki de aquí, Ah, sí. eh, esta parte. Son 3 extractos de video. Bueno, aquí lo viene ya más escrito lo que vimos en el video. A ver, Ahorita les paso el link para que quien quiera darle otro vistazo con más ajá. detalle más. ¿Es lo mismo que leímos? Ajá. Bueno, sí lo mismo, por acá le agregan le agregan alguna otra cosa por A ver. acá. Bueno, aquí es donde empieza, dice, así es la esencia del alma del hombre, conduce a la creación de todo lo demás, incluyendo el alma del hombre, que provino de la dimensión de la tangibilidad de la fisicalidad de sí mismo. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la vida en un hombre? Entonces, creo que esto viene en otro video donde hicieron esa pregunta. Ah, sí, claro. Vamos a verla, creo que es aquí. Pásame el link. Ahorita pasamos el link. Leo de ahí de repente. Flint Mulhausen. Compartimos el link, chat. Y pasamos ahora al... Me quedó el otro video. Es ok, como la transcripción. Play. ¿Cuál es la dimensión de la vida en un hombre? And that is, we are all in our ¿Eh? Ujú. ¿Cuál es la dimensión de la vida en un as I said, these are the followers of Stephen Hawking. A liar has created more liars. They all have to hold on together because as long as we all lie, we're all truth because we all liars together. And a lot of this holographic theory relies on works of people like Stephen Hawking as black hole. It didn't exist now, exists now. They have come up with the dark matter and dark energy and the rest. There is a fundamental understanding in the world of science. As I said, I take mankind to the point of understanding the totality. And if you read book 1 or book 2 or book 3, you should have understood something very fundamental. Oh, And that is, está, we are all, está diciendo que va a llevar a la humanidad al entendimiento a la totalidad del entendimiento, ¿no? Y si has leído los libros 1 y 3, 1, 2 y 3, ahí quedó. Antes habló de Hawkins como diciendo que, bueno, que no estaba muy lindo Hawkins.
A ver, ¿esto qué parte es? A ver. Dale. in our age have come through a number of symbolic names. But what do we understand about the history of these symbolic names? What is the truth, and how do these entities exist? What is the measure of them? What's the reason of existence of them? Why they are the same on Earth than they're on the Moon? And when we follow what we created, we see the same entity ends up and exists on Saturn and in other matters of the galaxy. No está bien la traducción al final, me parece. ¿Leyeron? Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, lo seguimos corriendo. Pasa un pelito para atrás, ¿no? A ver. Un poquito. Oh, what we created, we see the same entity ends up and exists on Saturn and in other matters of the galaxy. Su existencia y transferencia de otras materias de la galaxia. No, One materia. of these things which has been and never been explained in the world of science, especially in the world of physics, because I always say the creation started from the motion of the magnetic fields. Fields like lines, they're just straight things, till they interact with another field and create frictional fields, and then they become created vortexes, they create friction, they create residual, and then we come into the world of physics. Bueno, acá dijo algo que es básico, ¿no? La creación comienza con la interacción de las fuerzas magnéticas lineales, ¿no? Direccionales. Y de ahí se generan los campos y de ahí se genera, después se habla de la fisicalidad, obviamente, ¿no? De los pescados y todo eso. Y ahí se aparece la física, dice. Entramos en el mundo de We come into the world of physics. And then the physics in 2 or 3 physical things in the energy level, gravitational magnetic field level interact, we get the chemistry, and then more often becomes biology. But bueno, lo que siempre supimos, que después las físicas, pero a nivel de la energía, interactúan entre ellas para generar la química, entre dos o más de ellas, y luego la biología. La biología son cadenas de química, y la química son cadenas de física, eso lo sabemos, ¿no? Después del átomo empiezan las químicas y después la biología. fundamental point that we all have accepted, any of us, most of us, we consider all the people who are listeners of the Keshe Foundation knowledge seekers. You've been somewhere, you heard somewhere about electrons, about protons, about neutrons. I refer to it freely. I'm a nuclear physicist. It's my blood, it's my essence. Bueno, todos escuchamos de lo que la Fundación Keshe habla sobre la materia, ¿no? Los protones, los electrones, etcétera, etcétera, ¿no? I feel a nucleus. I can see the motion and emotion within it. It's like Motion and emotion. Está bueno.
about protons, about neutrons. I refer to it freely. I'm a nuclear physicist. It's my blood, it's my essence. I ¿Y ahí? Como físico nuclear es su esencia y su sangre, ¿no? Lo que él vive, ¿no? Él puede ver el movimiento y la emoción dentro de el núcleo. feel a nucleus. I can see the motion and emotion within it. It's like a glider. He can feel the direction of the wind. He flies into it. He plays with it. He flies across it. Él dice que puede sentir y ver la emoción, el movimiento y la emoción del átomo. ¿Mm? Es como, no sé si la traducción está bien, pero sería como algo que vuela y que se mete en el viento y que cruza por el viento y planea con el viento, ¿no? Doesn't exist, but he feels, he has a sensation of the motion of the fields. A nuclear physicist who understands the science is very much the same. But we fly within the structure of a nucleus. We feel the motion of the fields. And when you do this, Eso es un verdadero físico del plano. ¿No? and when you teach the world of nuclear, the world of science of plasma, will leave many people behind because they don't have that finesse, they don't have understanding. To them it's just an electron, they say something and then you have a proton and a neutron and whatever. There's a fundamental question to ask from the scientist at this point of, at this conjuncture of science, and that is, and this is a question I put to many nuclear physicists, and it's a question I have put into many world scientists, and nobody has managed to answer. And when I explain it to my understanding, unravels the secrets of creation. And that is, Él está diciendo que no solo hay que ver el protón y el electrón saliendo del neutrón, etcétera, sino que lo que hay que hacer es sentir la transferencia de campos de energía. Básicamente es eso lo que dice. Y ahora lo va a explicar. Es entrañar los secretos de la creación. in the world of you knowledge seekers coming here, that we have an electron, we have a proton. Tenemos un electrón y un protón. And if I ask you, Y les pregunto, what is ¿qué es an un electron and a proton? Many of us are baffled with it. And in so many ways, if we can work in the dimension of the existence by size-wise, what we will see is a very interesting point. Y vemos en el mundo We have respecto a scientists, you come across some people who studied atomic structure, nuclear structure. In so many ways, we do not see this. This is illusion, but we know of its existence because of other things which we do, and we know this correct. This nucleus.
magnetic field boundary of two entity entering and interacting. Magnetic field boundary. Ahí lo que dice que todo esto es una ilusión, pero sabemos que existe por algunas cosas que hacemos y que es correcto la suposición. Y ahí tenemos dos entidades con boundary es límite, ¿no? Frontera, con una frontera de campo magnético, que es lo que dibuja en negro. A ver. The balance field between these two, which is somewhere here, El balance field, el campo de equilibrio que está en algún punto de por aquí, dice. Eso sería el MAGRAF, ¿no? equal, ¿Mm? very much equal to the energy of the electron, creates new dynamic. Es muy parecida a la del electrón, al campo del electrón, a la energía del electrón, produce un balance. ¿Ok? Está bien eso. Ahí está Very el... much equal, very much equal to the energy of the electron, creates new dynamic. Crea And una this nueva is dinámica. why an atom exists. Es por eso que existe un átomo. A ver, para un poquito. Yo pienso que ahí tenés un electrón y un protón y un neutrón que generan un... Ambos son plasma, ¿verdad? Y ambos generan un balance y en ese balance se produce una energía que es muy similar a la del electrón. Entonces se produce una energía de equilibrio entre ambos, en el electrón y el sistema. Y es por eso que existe un átomo. Por eso existe un átomo. ¿Están interrelacionados? Ujú. This is why an atomic structure exists. La estructura del átomo. And if we understand the history of creation of life in the universe, when we say we have an electron, a proton, a neutron, if you understand that is the neutron which is divided into two, proton and electron, Está bien la traducción, ¿no? Si entiendes cómo hay un neutrón que se divide en un electrón y en un protón, then you understand very simply this guy here has an electron and a proton energy in it. a ver, When it este sujeto aquí tiene la energía de un protón y de un electrón. O sea, ese es un neutrón, ¿correcto? Sí. comes to balance, and with this, it creates the point of interaction. And that's why we have an atomic structure. Entonces, volví un pelito para atrás porque en el punto, no, ahí, en el punto de equilibrio genera un balance. When it comes to Punto de balance, interacción, and with this, sí.
Cuando it trata de creates integrarse, the point of interaction. And un that's punto de why interacción. we have atomic structure. Por eso que tenemos una estructura atómica. Hay un punto de interacción. ¿Sí? There is an electron balance between these two, which is in a way in opposite Ah, para un poquito. field flow. Para un poquito. Ahora entiendo. El neutrón rojo tiene la energía de un protón y de un electrón. El protón que está en clarito es un protón. Entonces, el balance, el punto de interacción, ese negro ahí, tiene la energía del electrón, porque es la diferencia entre ambos. Protón se cancelaría con protón, queda electrón, entre ellos dos. Y por eso la fuerza es similar a la del electrón, y por eso el electrón azul puede interactuar con los campos de esa entidad que tiene la misma fuerza que él, aproximadamente, ¿no? ¿Se acuerdan que dos plasmas se relacionan por la similitud de fuerzas, ¿no? Mira qué interesante esto. Por eso en los átomos está el protón y el neutrón. Mirá qué maravilla. Mirá. ¡Fua! ¡Pa! ¿Entendieron eso? A ver, hablen porque esto es espectacular para mí. ¿Se entendió? Tienes un neutrón y un protón, son diferentes. Pero, ¿la diferencia cuál es? Un electrón entre ellos dos. Ajá, por acá Santi te dicen que te escuchas muy bajito. Ah, perdón. ¿Hablo más fuerte? A lo mejor estás alejado del micro. No, estoy a 20 centímetros de la computadora. ¿Se escucha? Yo sí te escucho, por acá no sé. Juan, súbele al volumen Hay de que tu. lavarse las orejas. Hay que ponerle humor a esto algún día. No sé si me entendieron. Esto me pareció lo Lo más, podemos repetir. Bueno, lo más, lo más jugoso que he sacado después del libro ese maravilloso que me dieron ahí. A ver, yo acabo de entender que dos entidades, ¿tá? ¿Por qué se genera la estructura atómica? La estructura atómica. Es maravilloso, lo acabo de entender. Porque el protón, cuando se abre lo pone a la derecha, cuando se abre un neutrón, se abren un electrón y un protón. Bárbaro. Aparece la fisicalidad, ¿correcto? Pero el neutrón, los neutrones existen y para generar la estructura atómica se debe de vincular ese protón que decayó la energía de ese neutrón con otro neutrón. Ese neutrón tiene la energía adentro de un protón y un electrón, ya lo sabemos, nos lo dijo Keshe. Entonces, la diferencia es, ¿cuál es la diferencia? Si yo sumo A más B, ¿cuál es la diferencia? B. Entonces, uno tiene A y uno tiene A más B. Bueno, uno tiene protón y electrón y uno tiene protón. ¿Cuál es la diferencia? Un electrón. Entonces la energía de la diferencia es un electrón. Por eso el electrón que quedó libre se relaciona con la misma fuerza. Si no, no se relacionaría. Y esta es la estructura del átomo. El 1, el hidrógeno. Después vendrá otro, ¿no? Por eso, un carbono, ¿cuántos protones tiene? Rápido, vamos. 6. ¿Cuántos neutrones tiene? 6. ¿Cuántos electrones tiene? 6. Ahora, lo lindo de esto que si se pueden agregar más neutrones y sacar más neutrones, va cambiando. A ver, corríjanme ustedes en la parte de isótopos, ¿verdad? ¿No? ¿No es así? Entonces, yo entendí eso. Si alguien quiere comentar, yo feliz. Y si no, seguimos. por ahí dice. Seguimos. Ah, no, no, en el chat yo no lo leo nunca, pero bueno, está. Si alguien
No sé, José, por ahí si estás... Yo lo acabo de entender. Sí, 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 que estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo que he intentado, de lo que yo he entendido en otros cursos anteriores, lo que he intentado explicar en otra ocasión. Lo que pasa es que está la diferencia entre hablar bien y hablar regular, ¿no? O Claro. más. A mí me costó esto, ¿eh? Y el otro día, porque él lo acaba de explicar en detalle. En ese neutrón puso protón y electrón y ahí me cayó la ficha, ¿viste? Porque las otras veces que hemos visto esto, que se abre el protón, el neutrón en protón y electrón y después se relacionan dos neutrones o un protón y uno decae. En sí lo que creo que dos neutrones se relacionan. Los neutrones se deben de relacionar todos con todos, como los GANs, porque son de la misma fuerza. Están en estado energético, están en estado de plasma. Nosotros vimos el dibujito. ¿Qué tiene? Materia, antimateria, materia oscura, los campos gravitacionales al centro, los campos magnéticos en el exterior. Es un plasma. Sí, es. Entonces, cuando uno baja su energía, decae y obviamente se tiene que... A ver, ¿se puede dibujar acá? Sí. A ver Bueno, si yo puedo. tengo otra pregunta ahorita que No termines. puedo compartir la pizarra. Bueno, mira, lo Sí, que sí tenemos... puedes, sí puedes, sí puedes, sí Bueno, puedes. no, A ver, a ver, déjame verlas. déjame A compartir. ver, a ver, Que comparta a ver, pizarra. fíjate si ya puedes No, escribir por ahí. no, no, no. No, no, Ujú. no. No, pizarra no puedo. A ver, no puedo pizarra. Bueno, no importa. A A ver, ver, te digo. No. Pero a ver, si me siguen, esto, mm, esto lo acabo de entender y es a muy ver. interesante. Ah, ¿y este lápiz? Mira, Mira, no es este mío, lápiz porque yo lo activé, no es pero mío. A ver, no puedo. Pero a ver, Lili, eh, sí, Santi, a ver, a ver. bueno, pero yo los guío verbalmente. Ustedes ven un neutrón acá, ¿no? En rojo, ¿sí? Muy bien, vos señala. Suponete que abajo, el otro más S, es otro neutrón. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Tenemos dos neutrones y no tenemos más nada. ¿Ok? And that's Ay, why No, we no, have atomic no, structure. no. ella, no hables. Callate, callate. Ella, no Bueno, hables. a ver, tenemos dos neutrones aquí, ¿no? Dos neutrones. Bueno, ¿qué pasa con uno de ellos? El otro día lo explicamos, ¿te acordás? Uno se abre en un protón y en un electrón, ¿correcto? Ajá, aquí lo que explicó de esta parte, ¿no? Que Sí, estos, sí, me abre pero acá. ahí está. Pero esos dibujitos de la derecha, déjalos ahí en la derecha. Ujú. Eso es lo que sucede con un neutrón. Ajá. Con este que está acá, rosadito, chiquito. Y con Ahí este va. interactúa y se No, forma esta no, no, energía, ¿no? neutrón. ¿Estamos de acuerdo? Todavía es neutrón. Ajá. Cuando se abre, ahí va, se liberan péptidos al espacio, ¿tá? Y genera un protón. Ahora es protón. Ponele una P a este chiquito acá. Ahí va, con una P, si podés. Aquí. Sí, ahí va. P. Bien, 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 bien. Perfecto. Está. Y el electrón se abrió acá, azul. Ponerle una E al electrón. Acá, al azul, al azul, al azul, al Bueno, azul. E, electrón. Ahí va. oh, ¿Ves? grave. G-electrón, es un G-electrón. Muy bien. Es un electrón, ya está, pronto, está bien, está perfecto. ¿Por qué interactúan estos? ¿Por qué? Porque se produce un MAGRAV aquí, ¿sí? Un punto de interacción entre el electrón y la diferencia entre el protón y el electrón de acá.
¿sí? Que tienen un punto de interacción. Entonces hay un balance entre, y se forma la primera estructura atómica, y ya está. Esto para mí se da en dos neutrones que uno se abre, pero también se puede dar en muchos neutrones y que se abren y generan protones y electrones y se genera no solo el hidrógeno, sino que todos los componentes de la tabla periódica. Y ahí ya está. Está explicado cómo se genera la estructura atómica. Va a depender de, me parece a mí que va a depender de por qué se abre ese neutrón en el protón y el electrón por decaimiento de su energía. ¿Por qué decae su energía? Porque está en un cierto medio ambiente. Y hoy lo vimos, el alma del hombre, que tiene que ver con la inercia de la Tierra, la inercia, como dijeron hoy, la inercia del sistema solar, la inercia de la galaxia, la inercia del universo y la inercia del creador que está siempre ahí, ¿no? Yo pienso eso. ¿Sí? Seguimos a ver qué dice. Ok, a ver, déjame. Vamos a borrar. Habría que verlo de vuelta todo esto. Déjalo, si querés. ¿Lo dejo? Pero es No, que sí, ahora se va a... Ah, pero la G. a ver, G electrón, G por electrón. el electrón ya se borró, pero no puedo borrar esto. Eso déjalo ahí. Ahí va. Aquí ya encontré. Ya. Ok, A ver, pasar vamos a un poquito más ponerle, atrás. Un poquito más atrás. vamos a ponerle play un poquito más atrás. Y lo vemos de vuelta. Yo no tengo problema. Son las 9 acá. Me hacen acostar tarde, noche, trasnochar. A ver, más atrás. Bien atrás. A ver si le podemos sacar el jugo a esto. Yo no traduzco, vayan leyendo ahí. Más atrás. An electron, a proton, neutron. If you understand, that is the neutron which is divided into two protons. Un poquito más atrás. Cuando empieza a dibujar. Antes. Ahí. Ah. Trabajamos en la dimensión de la existencia And por tamaño. in so many ways, if we can work in the dimension of the existence, En la dimensión de la existencia. ¿No? ¿Qué pasó? if I ask you what is an electron and a proton, many of us are baffled with it. And in so many ways, if we can work in the dimension of the existence by size-wise, what we will see is a very interesting point. We have a scientist, if you come across some people who studied atomic structure, nuclear structure, in so many ways we do not see this. Estructura nuclear. This De is muchas maneras no illusion, vemos. but we know of its existence because of other things which we do, and we know this correct. This nucleus. Magnetic field boundary of two entity entering and interacting.
The balance field between these two, which is somewhere here, Balance field. Sí. which is very much Balance. equal, very much equal to the energy of the electron, creates new dynamic. And this is why an atom exists. Perfecto, ¿no? Por eso existe el átomo. This is why an atomic structure exists. La estructura atómica. And if we understand the history of creation of life in the universe, when we say we have an electron, a proton, a neutron, if you understand that is the neutron which is divided into two, proton and electron, then you understand very simply, this guy here has an electron and a proton energy in it. Energy. When it comes to balance, and with this, it creates the point of interaction. And that's why we have an atomic structure. There is an electron balance between these two, which is in a way in opposite field flow as the electron which was created by the division of the other. And this is the first time we can understand how, when we say an atom of deuterium exists, scientifically we understand why. But there is a next step. Estaba mal traducido, ¿no? Deuterio es, ¿no? ¿Por qué existe el deuterio? Ese ahí lo está demostrando. In the world of physics. The reason I explained these this way this week is because when it comes to building your gateways, Gateway. portals, your motion of your soul and flotation in the dimension of universe, if you don't. The motion of your soul. El movimiento de tu alma, dijo. Gateways. Gateways. Way. Gateways. Formas. Portales. Portales, sí. Hola, ¿ya diste agua? ¿Entraste Fui recién? al supermercado también. Está bien. Después hablamos política. La forma de construir portales en el movimiento de tu alma. A ver. Acá John explicó To building your sí, sí. gateways, your portals, your motion of your soul and flotation in the dimension of universe, if you Estación en la dimensión del universo. Sí, movimiento, portales, todo eso está hablando. A ver. don't understand this, you come to be in a big problem. But up to now, no one has ever Sigue. Nadie hasta ahora nadie ha explained explicado. the phenomena, the understanding and the history of creation of the physical structure
and how these physical structures lead to creation of elements, and how these elements stay in a field dimension or they stay in a matter state depending on the inertia mass of their environment. Perfecto. Perfecto. Para mí me cerró. Es la primera vez que lo explican, ¿eh? Nadie lo había explicado hasta ahora. No sé, yo ya lo vuelvo a repetir, pero es lo mismo, ¿no? Digamos, la interacción entre dos entidades, neutrón y neutrón, uno decae y se abre en protón y electrón. El que sigue siendo neutrón tiene la fuerza del protón y del electrón juntos. Y esa entidad sigue relacionada con un balance en el punto de balance, que es la cruz negra, que es de la fuerza del electrón, la diferencia entre ellos. Y por eso el electrón forma un loop infinito de energía y queda unido a esa estructura atómica. Ahora, él dice que esa estructura está en estado plasmático y que se presenta en estado de la fisicalidad, ¿tá?, cuando aparece un medio ambiente con una cierta masa de inercia. Y eso, por eso en la Tierra está la fisicalidad. Ahora también dice, entre líneas, dijo ahí, que todos los elementos se forman de la misma manera. ¿Mm? Sí, 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 correcto, la inercia. Pero en la inercia se manifiesta la fisicalidad, ¿no? Tenemos claro eso. Eso en el medio ambiente, por el entorno del medio ambiente. Ahora, si tenemos 6 protones y neutrones, se va a generar un carbono. Y si tenemos 7, un nitrógeno. Y 8, un oxígeno. Y así se forman los elementos en la Tierra. Pero en energía plasmática están todos, ¿no? También, ¿no? Ok, me encantó. But now that we understand how atomic structure created, now we understand in a further point how multiple, what we call molecular atomic, is created. This is deuterium. What about when we go to the next step and we add? Él está diciendo que ahí lo que estamos viendo es un deuterio. Un deuterio, ¿no? Sí. Un neutrón, un protón y un electrón. Pero ahora quiere pasar a un paso más al tritio, creo. A ver, agregamos 2 neutrones y 2 protones. Oh, Two 2 neutrons and neutrones, 2 2 protones. protons. ¿Qué pasa acá? Then now we see how the electrons manifest themselves. ¿Cómo se manifiestan los electrones? Debe haber And 2. when we go to multi-molecular atomic, beyond 2 and 3 neutrons and 2 and 3 protons, we see why it jumps to another, what we call secondary ring, S1 and S2 and everything else which the scientific world that explains. Because now, if you look at the first one, Él dice que, que cuando tienes 20 protones, 20 neutrones, empiezan a haber anillos de los electrones, y esto es lo que ha explicado la ciencia moderna, ¿no? La química, lo nuclear, los anillos S1, S2, se van posicionando los electrones en sus distintos anillos
satelitales, digamos así. A ver, el primero. One single proton and one single electron had a space gap of this much. But now look at the space gap. Because these all have to accommodate themselves magnetic gravitationally. Ahora The, está explicando el espacio entre ellos, space gap, que se tienen que acomodar magnético-gravitacionalmente, como los imanes, ¿no? changes. So these move further. And then the more and more you add, the field expands. The field expands. The size and the dimension expands. Se expanden los campos. ¿Por qué? Porque se tienen que acomodar ellos mismos. Entonces los campos magnéticos gravitacionales se expanden. Now for the first time we understand the world of creation as a bundles of magnetic fields which they try to accommodate each other, and then the screen widens. The volume of all these widens, and all these are dynamic. They don't stay in one position. They move continuously to accommodate the other guy which is moving, plus the fields which are lost and gained to the environment by each one. So the dynamism starts. Brillante. ¿Se entendió? No se quedan quietos, están en continuo movimiento por el acomodamiento, por el reposicionamiento. Esto lo hemos visto en los videitos chiquitos esos de 2, 3, 4 elementos, ¿no? Y van a generar un plasma libre. Alma del sistema, el alma del carbono, el alma del nitrógeno. El alma del CO2. Then you find out, in some cases, the matching electron protons need the bigger space gap because they are entangled. You get the lock, you cannot move. You find the space gaps with neutrons comes in. And then what you get? So many protons of what used to be 5 plus 5 of each, and you created the atomic mass and number. Now you get 5 plus 6 of the other. ¿Por qué 5 más 6 del otro? Y eso no me quedó claro. Me cambió la jugada. A ver, de vuelta. Qué linda clase esta, ¿eh? The environment by each one, so the dynamism starts. Then you find out, in some cases, the matching electron protons need the bigger space gap because they are entangled. You get the lock, you cannot move. You find the space gaps with neutrons comes in. And then what you get? So many protons of what used to be 5 plus 5 of each, and you created the atomic mass and number. Now you get 5 plus 6 of the other. And the number of neutrons start increasing and increasing.
but you find different dimensions and different isotopes or whatever. Perfecto. A ver, But lo que yo pensé y dije hace un ratito, pero está. No lo tengo 100% claro. Claro, no, seguro. Es que los isótopos aparecen con el aumento de neutrones, John. John, Lily, José, quien quiera. Sí. Sí, ¿no? Los isótopos es porque la misma estructura atómica, por ejemplo, el carbono, tiene isótopos, tiene más neutrones o menos neutrones, ¿no? Es neutrones lo que se suma. Acá lo acabo de decir. ¿Ok? Esto ya está buenísimo. Podemos dar clase en la Universidad de Energía Nuclear. Ah, yo voy y le pregunto understood. a los profesores, ¿cómo se genera la estructura atómica? No van a saber. Bueno, te van a decir lo que a ellos les dijeron, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Big Bang, dale, Big Bang. Eh, El agua del planeta vino por meteoritos. ¿No? Ah, pobre gente. Dale. ¿eh? Canta. A ver. Increasing and increasing, but you find different dimensions and different isotopes or whatever. Or whatever. But all this understood, as I said, you missed the game again. Ajá. The magician played the game. ¿Y? No. World of science, no scientist up to this point has put this question, which I put to my professors and many of my colleagues in the world of nuclear and atomic some 40 years ago. A ver. It was put aside because we could not answer it. But now that we have entered the world of existence, the world of universal community, the world of universal transportation, we cannot put it aside anymore. And the world of science, the world of physics, the scientific world has to answer this question. And that is, we accepted the theory of electron, a proton, and a neutron. And in any combination of the mass of this, we add up in blocks with maybe somewhere addition of another neutrons or neutrons combination. On Earth we get zinc. On Moon we get zinc. On planet Zeus we get zinc in this universe. Ujú. Qué mal que escribe zinc. No importa si agregas neutrones, pero la combinación de ese bloque, protón, neutrón y electrón, genera la existencia de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Él refiere al zinc porque le gusta el zinc, pero está bien, es un ejemplo. Más allá de que tenga isótopos o algún neutrón, pero en este universo obtenemos zinc en la Tierra, en la Luna y en el planeta Zeus.
Debe estar en este universo, Zeus, entonces. Dale. A mí me quedó re claro, la verdad. Maravilloso. La pregunta, Lili, vamos. ¿Mm? Ah, con razón. But Ujú. the unanswered question I put to all of you to think. A ver. That is, why all the electrons Ujú. same size and gravitational magnetic field approximately? Why all the neutrons have the same, and why protons have the same? How come a neutron created out of the splitting of another structure, which itself now is the mother, which now splits into another electron and a proton, creates the same size, mass, energy electron in every dimensions of this universe? There is no God sitting there scaling, yes, this is the size of electron energy, we keep it there. Yes, this is the size of the proton energy, we keep it there. Yes, this is a neutron, and that's it. There is nobody has made a big door and cuts it. What dictates, and this is a question which I've put for 40 years to the world of physics, and maybe today you find the answer, is what dictates the size of an electron, the amount of mass of energy in an electron, the size and the mass in this planet, in the planet Zeus, in the galaxy of mass of proton, and they're all near enough, roughly by about 10% up and down the same. There is no escape, there is no cutting machine in the universe. Qué fenómeno. No hay máquina para hacer esto. Bueno, yo pienso que no sé nada. Yo pienso que debe de tener algo que ver con la materia, la antimateria y la materia oscura, que vienen del neutrón, que debe ser los mismos, las mismas cantidades de energía que están dentro de un neutrón, y que ese neutrón trae de la madre, como dijo, ¿tá? Viene de la madre, y la madre hace a todos los bebés iguales o parecidos, más o menos 10%, dijo. Entonces, al abrirse el neutrón, se está abriendo bajo los mismos principios siempre, y ahí que desconozco, ¿no? En el decaimiento se libera algo de Pemtix que va a ir a formar otros plasmas en otro momento, en otro lugar. Contenedor de energía, plasma. Y se abre el protón y el electrón. Y eso es lo que pienso que pasa. Pero no puedo decir más. ¿Qué opinan? Prueba, examen. Ok, sí, pues son como los bloques del Lego, ¿no? Para formar la materia, que deben de tener pues, más o menos el mismo tamaño, ¿no? Que encajen.
Yo creo que leyendo los libros 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 podremos responder. El uno sobre todo, el 1 y el 3 creo. Bueno, el 2 también debe tener algo ahí. Yo creo que ahí está la respuesta, pero me pongo a pensar que como principal matter, el neutrón tiene materia, antimateria y materia oscura, ¿no? Esa materia, la materia. Y la materia, la antimateria vi cómo se produce con los PEMTICs y la materia también. La materia oscura no llegué, pero supongo yo que traen siempre la misma cantidad de una u la otra. Porque si no hay máquina y todo sale igual, más o menos 10%, el más o menos 10% me gusta porque en la diferencia siempre va a haber interrelación, el mayor alimenta al menor. Dos electrones, ¿cómo era? Dos hidrógenos y el oxígeno del agua, un hidrógeno va a alimentar al otro porque va a ser un 1% de diferente siempre. Siempre va a ser distinto, no hay dos hijos iguales en el universo, pero somos todos parecidos, ¿no? Pienso yo. Sí, por eso lo ha dicho Kesh, no hay una máquina para poder hacer esto, para replicarlo. La verdad que me completó este taller, me encantó. Seguí. No sé si va a dar la respuesta en ahora, no creo que la dé. What phenomena dictates this amount to be electron? And whenever you split a neutron, you get this, and it comes on its own, and it comes with a proton. And the most fundamental question to ask in the world of physics is, who has dictated? What dictates the mass, the size, and the amount of energy of a neutron, which is more or less within 10 to 15% gravitational magnetic field mass across this universe? Field mass, masa de campo, está en un más o menos 10-15%. ¿Qué es lo que dicta que el neutrón tenga esa cantidad de energía que equivale a un protón y un electrón? Ese más o menos 10-15% está en el PEMTICS, debe estar por ahí. Que no lo sé porque no leí los libros. Y sí, sencillamente. Está ahí en los libros. Hay que ir a leer. World of Science has never answered this. La ciencia nunca respondió a And esto. this is why physics is something beyond the reach of many people, because the Physics is beyond the reach. Claro, por eso la física está más allá del alcance de cualquier persona. ¿Me sacaste los títulos? Hay ¿O no? secciones donde no aparecen. Ah, yo pensé que era la maldita Lili. No, mira, están activados. No, está bien. Están activados, pero hay secciones en que no aparecen los Ya sé. subtítulos. Hoy estoy con humor, dale, seguí. No sé si alguien está pensando en algo. fundamental cornerstones of the creation of this knowledge has never been explained, never been understood to be explained. La piedra fundamental de esto nunca ha sido explicada. Es la piedra fundamental, ¿no? Ahora que sabemos cómo se forma la física y la química, la biología obvio, pero dale. Brillante. Mathematicians come up with all sorts of formulas, but what is the formula of
an electron? ¿Cuál es la fórmula del electrón? What is the structure that an electron on Earth is the same as an electron in mass, energy, motion and speed as ¿Ah? ¿Se quedó? ¿Qué le pasó aquí? Creo que se le fue la señal al señor Ah, Kish. ¿cuál es la Nos dejó explicación? en suspenso siempre. Me mato. Le corto con el electrón. ¿264 este? 264. I think we lost Mr. Guest early there, so his haven't connection. lost Oh, here. okay. Back. Yes, somebody mute and put me back in again somewhere. So Oh, what? your whiteboard. You need to share your whiteboard again, Mr. Gish. Yes. So what we have to understand in the world of physics, in the world of creation, is what is this, what has not been explained to us, Lo que no ha sido explicado. is the volume, what is the mass of one electron. El volumen. La masa. Electrons are all of the same anywhere in the universe, in this universe, Este where universo. in other universes of the universe, there could be different. And the size. ¿Se entiende? A ver si, bueno, dice, bueno, adelante Santi. Nada más. No, dijo el volumen, que no fue traducido esa palabra. Ujú. El volumen y la energía, y el tamaño, la masa. ¿Por qué son iguales? O más o menos 10%, ¿estamos de acuerdo? En este universo son todos iguales. Los electrones, los protones, los neutrones. Pero en otros universos únicos pueden ser diferentes. Pueden ser iguales también, pero pueden ser diferentes. Vamos a empezar a entender primero nuestro universo. Dentro de 2 millones de años nos veremos estudiando otros universos, pero este no. No, pues ya comprendiendo el tuyo, ya lo demás se parecerá. Eso va a depender en qué sector de la espiral esté. Claro, obvio, sí, es lo que pienso, ¿no? En qué sector en qué medio ambiente tiene este universo. ¿No? ¿Está de acuerdo, Esteban? Sí, estamos de acuerdo, pero más allá de eso, del tamaño, pienso yo que tiene que ver con la materia, antimateria y materia oscura, pero bueno, está. También del medio ambiente, ¿no? Porque es donde se manifiesta. Bueno, dale. Está muy bueno esto. Espero que lo explique, si no me... Tenemos dos horas. ¿Mm? ¿Qué pasó? And the energy of, and the speed of, Y la velocidad is también. slightly different for those universes which are Universo. closest to the creator. Opa. Bueno, ahí está la respuesta. El medio ambiente. ¿Qué pasó? Perdón. El medio ambiente cambia con la distancia al creador. Mira vos. Era algo que sospechaba, pero no quise decir. A ver, en este universo el tamaño... no te puedo seguir, para que la voy a ver. ¿Se entendió, Lili, eso que dije? Que dijo que ella, ¿no? Yo no dije nada. En este universo el tamaño y fuerza depende ¿Quieres del que lo pongo de nuevo? autolocalices. Sí, la distancia de, claro, el creador es el plasma mayor, ¿no? El plasma perfecto, yo llamaría.
emite, claro, los campos magnéticos del creador, estamos lejos, del creador, por eso the red spot, little spot of the universe, ¿no? El pequeño punto rojo allá lejos que estábamos nosotros en el universo, allá lejos, estamos muy lejos, por eso tenemos que volver al creador. ¿No? ¿No están de acuerdo? Sí, pues vamos para allá. Te invito a ir al creador, Lin. Ándale. Vamos con toda la familia. Súbete a mi nave, como dice. Lo Ándale. tenés muy cerca, Santi. ¿Al creador? Sí, Está dentro mío. claro. Jugué, como Y jugué. encima ni el tiempo ni la distancia existen. Sí. No, pero bueno, Todos pero creamos nuestro entorno. ojo porque acá dice que están más cerca del creador que en el mundo de la física los médicos. No, está mal traducido, me parece. Pone un pelín para atrás, pero lo que dice él es que claro, que los universos depende de la distancia al creador. Are all of the same anywhere in the universe, in this universe, where in other universes of the universe, there could be different. And the size of and the energy of and the speed of could be slightly different for those universes which are Universo. close to the creator. Oh, seguí. Esos universos que están más cerca del creador. In the world of physics, the physicians, what I call the fathers of the physics, when they explained there is something called the electron, they just left it. Lo dejaron. No one has ever opened it. Nobody has ever discussed it. And blindly we have accepted it. Lo aceptamos. Now that we come into the work of the universal language, understanding, energy, the amount of fields which is within one electron. No, pasa un pelito para acá, pero un pelillo. Esa me gustó esa terminología. No, más adelante. A ver, los físicos nunca discutieron nada de lo que es el electrón y por qué y esto. No, para adelante. Acá, en el trabajo del lenguaje universal. In the world, en el mundo. No trabajo, en el mundo del lenguaje universal. En el mundo del lenguaje universal. La creación, el plasma, ¿no? Eso. En el mundo del lenguaje universal. Dale. En el mundo del lenguaje universal. Esa palabra está muy buena. Voy a anotar. Mundo del lenguaje. Sí. Into the work of the universal Work of the universe. language, understanding, Work, dijo, sí. the energy, the amount of fields which is within one electron. If you understand the connection of it to the other electrons and other protons and other neutrons in this universe, then you ask a simple question, which I put to them.
leading physicists and nuclear physicists years ago. And it is, we are not asking what is inside an electron. I'm not asking what is inside a proton. I'm not asking what is inside a neutron. I'm asking a simple fundamental questions. And that is, why all the electrons are of the same within a proximity of 10-15%. We don't find an electron the size of a neutron in atomic structure. Of the copper, that will be different for the zinc or will be different for plutonium. What dictates the fundamental size, the cornerstones of the creation of these entities in our universe? Tamaño fundamental. Es clara la pregunta, ¿no? ¿Entienden todos? ¿Por qué son todos iguales? This is what the present. En todos los elementos, zinc, cobre, todos son iguales, ¿no? Más o menos 10%. World of physics has to answer. Esa es la pregunta que We have danced around it long enough. We have messed around with it long enough. We have to diffuse the condition because we couldn't understand, created a modern language of keep from something else and something else inside the plasma of a neutron or a proton. But if we go in a bigger dimension, in the plasma of the solar system, put on the screen, how many names have they made for things which they assume to be inside the plasma of a proton? Rick, can you go on the Wikipedia and bring it up? The fancy names they come up, isn't that fancy name the same as the Earth? Whatever they have come up with different names, we call it Earth, we call it Moon, and we made it so sophisticated, we made it so elaborate that now we've made it impossible for anybody to understand. Eso mismo. When you look inside all these fancy names they made inside what is inside the nucleus, I tell you what's inside the nucleus. There's a center of energy called the sun, and the fields around it interact, and imagine how many quarks and everything else have been made. Every quark is a moon, every other quark is a planet, and everything else, those fancy little things, we call it asteroids. Mr. Keshe, it's quite interesting here that, oh, there's a lot of people
from your speaker. Para. From mine. Había una mala traducción ahí. Mood, estado de ánimo, es moon. O sea, lo que decía era que los científicos han tratado de explicar qué hay dentro de un electrón, qué hay dentro de un protón. Entonces lo empiezan a explicar con subpartículas. Los quarks y los subquarks y yo que sé cuánta historia más que he estudiado aparte, mecánica cuántica y en nuclear que hice unos cursos, pero que ella lo tiene muy clarito que esa ciencia no existe, ¿no? Que dentro de lo que es un protón, un neutrón, un electrón, hay como un sol de energía ahí adentro con sus campos magnéticos gravitacionales, pero no hay ninguna partícula que sea como una luna, como un planeta. Por eso digo, cuando dijo moon, era luna y no en mood, estado de ánimo, ¿no? ¿Se entendió? Y ahora se nos fue el eco. Dale, pasa este eco, dale. Está muy interesante esta clase. Me encanta este tema. I think yes, feedback. There's an echo from my. I showed this image, the incorrect image. They treat the strong force as a relation between two particles, which is not true. And see the corrected image. They have another image because they messed up with their fancy. All their fancy particles and made something wrong with the image, so they had to correct the image in Wikipedia, apparently. That's pretty funny, I think. It's exactly what you're talking about. They got so much into their breaking things. Regarding holography. When you fancy and people don't understand, you can talk about anything. But now we put the facts of science on the table. The quarks, one of them up quarks and down quarks, we call it the Earth and the Moon. And the other upside down quarks, we call them the Saturn. There is no difference. There is no difference. Now we understand the science, we understand the totality of the world of physics from basic. Now we have to address it. And it's a job of scientists, especially physicists, not theoretical physicists. Theoretical physicists have a habit of putting things down and they make a mess of it, because then they can cheat anywhere of it. You don't see they can put a marker there and double it and nobody knows till somebody comes out and finds out. But what... Claro, los físicos teóricos hacen suposiciones y es muy fácil engañarte porque son suposiciones que no tienen contundencia, ¿no? Eso es lo que ha pasado en la ciencia en los últimos años. Pero mirándolo de un punto de vista, la ciencia ha evolucionado muchísimo en muchos aspectos, pero es joven la ciencia. ¿Cuánto tenemos de ciencia? ¿100 años, 200, 300 años? No tenemos mucho más. Así que es momento de cambiar porque ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Con estas cosas que se han supuesto de mala manera. Lamentablemente. Sigue. Comes up with what it is a very fundamental question. Now we see the plasma of a proton, we see a plasma of a neutron, we see the plasma of an electron. And now for the first time we have opened the structure of these entities, the plasma. And
all these fancy words of quarks and up quark and down quark and a lot of crimsons and a lot of other things which in my nuclear education time I laughed at it and I never prepared to accept it, and I was told theoretical. Luego stop. Theoretical, claro. Él estuvo estudiando en una ciencia que está atrasada por la ciencia de plasma que nos trae Keshe, ¿no? Estamos de acuerdo. Physics is the backbone of the physics, and said the theory is wrong, so I carry on with my own. And the theory is very simple. What is in macro is in micro and reverse. Lo que está en micro The sun, y al solar revés, system, y viceversa. Estaba mal traducido, ¿no? Lo que es macro es micro y al revés. Y viceversa. A ver. The sun is a plasma, is a neutron. ¿Mm? El sol. A ver. ¿Qué es un neutrón? The sun, the solar system, is a plasma, is a neutron. Es un neutrón. El sol y el sistema solar es un plasma, es un neutrón. ¿Cómo? No me cerró eso. A ver, que me lo explique alguien. On with my own. And the theory is very simple. What is in macro is in micro and reverse. The sun, the solar system, is a plasma, is a neutron. Bueno, que sea un neutrón. In time will divide when the center cannot hold on. And arguing this solar system, our sun will split. Santi, Cuando déjame terminar esto, cuando el centro no se sostenga más, ¿no? Ahí se divide. ¿Por qué no se sostiene más el centro? A ver, John. pues está en desequilibrio. Sí, ¿Qué decía Hermes Trimegisto hace sale de 3000 Nadar, años ¿no? atrás? Sí, Como es sí. arriba, es abajo. Sí, pero yo no Como es a diría, nivel nuclear, es a nivel planetario sí, y pero a yo no diría, nivel universal. yo no diría que el sistema solar es un neutrón. Pero bueno, que es un plasma, y sí, porque un plasma, es un contenedor de energía. Yo no lo llamaría de eso. Yo ahí me permito discrepar. Sí, lo macro y lo micro sí se comportan de la misma manera, pero yo creo que un sistema solar es una estructura de plasmas. Ahí sí. Reverse. Reverse. O sea, Ayer está haciendo como una analogía, ¿no? Ah, sí, pero sí, claro, hay que ver de repente que ella se entusiasmó y lo dijo de esa manera, pero puede ser una analogía, correcto, me parece bien, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a a ver, ver, ¿qué más dice? está bien. The sun, the solar system, is a plasma, is a neutron. In time will divide when the center cannot hold on. And arguing this solar system, our sun will split. And from it comes others. And Pasar un poquito para atrás. A ver, John, el centro no se pueda sostener. ¿Por qué por qué se desbalancea? Se desbalancea porque, estoy pensando, ¿no?
porque al estar en balance, entrega y recibe, pero en algún momento o recibe más o entrega más para desbalancearse. Es un decay, me parece, ¿no? Es un, Claro, se va deteriorando claro, claro, claro. y el Va fin entregando último es más. la materia, lo más bajo en energía. Sí, está. Mm, Cuando está. O sea, todo va decayendo entonces. Claro, porque siempre vos visualizás dos plasmas. Nunca hay dos plasmas iguales. El que tiene más siempre le da al que tiene menos y el que tiene menos siempre devuelve algo. Sí, Siempre hay una interacción, uno, claro. Ahora, un va y viene. eh, yo pienso que hay energía que se va para otro lado y ahí hay un desbalance, obviamente, y ahí aparece el decaimiento. Habría que saber un poquito más. Por eso el formato ideal es la pirámide de triángulos, Formación porque estelar. estás creando un plasma libre en el centro de gravedad, en el baricentro. Sí. ¿El sistema solar no hace eso? Todo, desde lo más chico a lo más grande, todo hace eso. Por Lo que eso. pasa es que estamos visualizando una cosa a nivel planetario, otra cosa a nivel molecular, que no lo vemos, lo imaginamos, y a nivel únicos o universal, tampoco lo vemos, porque es tan grande que no tenemos ni idea de lo que ocurre. Ah, no tenemos ni idea. Bueno, seguimos. Chile, México, tequila, ¿se fue? Ahí. In time will divide El lugar. when the center cannot hold on. And our universe, this solar system, our sun will split. And from it comes others. And those others will be exactly in the same ratio as the ratio of neutron and proton and electron division coming from the neutron itself. But what, in essence, now that we understand what this fallacy about the nucleus, a neutron is, that is exactly like a solar system with all the bits in it, everything they cannot see. Now I tell you, up quark, we call it Earth. Down quark is called Mars. Mars. The funny up quark is called Jupiter, and the funny one, which is a little bit dirty, is called Saturn. Dirty. And all other bits which flying in there is meteorites and icebergs and the moons. And if we can explain how the Earth was created and how the Jupiter was created and how these icy belts on the edge of the solar system and around different moons and planets have created, then we have find answer to all these crimsons and quarks. Change the name of the quarks to moon and see how quarky the moon and the earth are. So now it's time to open the science that every man understands the simplicity of it, the truth about it. But again, it brings us, we haven't answered the fundamental question yet. And that fundamental question
to the world of physics, to the world of science is what dictates the size of that solar system, which we call electron. What dictates ¿Qué dicta el tamaño size of that del electrón? ¿Qué dicta la ciencia, dice, o los signos? La ciencia, the science, de ese sistema solar que llamamos producto. solar system, which we call proton, Que llamamos protón. that across this universe, wherever we look with our new science and depth of the telescopes we have created, we say planet so and so has zinc in it, or is made of helium, because in a matter state gravitational magnetic field, we see the characteristic of what we see on this planet as helium, so we assume it's got 2 electrons, 2 protons, and 2 neutrons. So the measure, the size, the structure of the electron on this planet and there is the same. But what is interesting and what is need to be answered by the world of science, and now by most of you, because you will face this in space. This is part of the space technology if you want to travel the dimensions of this universe. Opa. What dictates the size of the electron, which is the same in any point in this universe. ¿Qué es lo que dicta? What dictates it to have a motion of clockwise or anti-clockwise? What dictates its speed is the speed of the electron in a hydrogen the same as the electron in the outer boundary of plutonium? Me da la pauta que no. World of science has not answered any of these yet. A ver, para. Because they can't, they never. Dos agujeros negros. Yo no sé, ¿alguien sabe de esto? ¿La velocidad de los electrones en las distintas órbitas no son iguales o son iguales? No se sabe, la ciencia todavía no ha podido contestar esto. Yo pensé que la sabía. Pero sí, ¿está? No. Si no sabemos, no sabemos. ¿Me da Por la acá pauta? Esteban dice que son dos agujeros, bueno, puso ¿Dos dos qué? agujeros negros, pero ¿Dos qué? dos agujeros negros, pero no sé No, pero a a ver, qué se refería. me parece que en órbitas diferentes la velocidad debería de ser diferente. Me parece. Pero me tienta a que. Pero La- ¿qué es velocidad? Espacio sobre tiempo, y Bueno, ninguno de sí. los dos existe. Bueno, pero están girando ahí, ¿no? Así en la distancia. ¿Eh? Yo pienso que es un plasma que tiene el electrón, ¿no? Vamos a poner el electrón, ¿no? Es un plasma que tiene fisicalidad a nivel de su, llamémosle corteza, como la Tierra, ¿no? Donde está la parte... No, el plasma no tiene fisicalidad, es energía pura. No, pero estamos hablando de un electrón en la materia, ¿no? En estado materia. Y el electrón también es pura energía. Pero... O hay una luna que se traslada a través de un cable eléctrico de la No. llave de luz al foco. ¿Qué es? Ay, se fue. No, pero a ver, la Tierra es un plasma y tiene su parte, cuanto más lejos está
del centro, aparece la fisicalidad, ¿no? Ahí, bueno, a ver. ¿Qué es lo que La hace corteza. horario antihorario? Eso es lo que pregunto. No sé qué es lo que hace que gire de un lado para el otro. Yo sé que antihorario, el universo gira Eso antihorario, ¿no? también es relativo. Si lo Sí. mirás de arriba es horario y si lo mirás de abajo es antihorario. Mm, no es un positrón cuando gira en forma horaria y es un... Son todos supuestos. Ah, bueno, Porque no vos sabemos. tenés, ¿cómo se llama? El toroide. Sí, sí. Bueno, el toroide de abajo sale hacia arriba por fuera y por dentro o viceversa. De arriba sale por fuera y entra por el sur abajo. Y tenés la energía punto cero en el centro. Oye, John, pero en la Tierra hay dos núcleos, entonces, ¿no deberían ser dos toroides? ¿Quién te dijo que la Tierra tiene dos núcleos? 3, Pues, 4. Tiene uno pues se lo solo, que dice, es su alma. El alma está en el pero centro, en el es libro el de agujero Sí, Cage negro. menciona dos núcleos, ¿no? sí, uno ferroso y otro Lee el magmático. libro uno, el primer libro. Sí. Sí, John, de hecho acá está, Caroline Spore. fíjate, a ver, Y bueno, No, el no. Caroline Co sería el alma del Sí, planeta. ahí está. El Caroline Core es el arma. Después tiene un núcleo medio ferroso, semilíquido. Después tiene uno No, magmático. eso no, también, no, pero no. está mucho más afuera. O la Sí, claro. tierra hueca no existe. No. No. Decíselo a los atlantes que viven ahí dentro. Bueno. Escuchalo a Carles Eh, Sodrá, también te habla de eso. Sí, sí, sí. Seguimos. sí, Hay sí. respuestas Bueno, todavía. al final del taller le quiero pasar un videito que muestra el doble toroide, Ah, cómo se genera. Entonces, a ah, ver, me lo ¿qué vas a pasar a opinan? mí. A mí también me lo vas a pasar. Sí, sí, sí. A ver, A pará, ver. son las 10 de la noche. Bueno, ¿esto hasta dónde termina? Hasta que termine de hacer de responder la pregunta. No, déjame, yo creo que ya falta poco de ti. Hay preguntas que no podemos resolver exactamente. Estamos en que nadie ha respondido a por qué tiene el Pero mismo eso en tamaño. ¿Mm? en lo tradicional, ¿no? Supongo que en la escuela normal, en la tradicional, Claro, no hemos respondido todavía la ciencia a la pregunta que hizo Kelly, ¿no? ¿Por qué tiene el ajá. mismo tamaño en este universo? Y si tú viajas en este universo, tú estás suponiendo que, como dijo recién, que un planeta de helio es de helio porque cuando lo miran tiene las mismas propiedades que el helio en este planeta. Pero ¿por qué estás suponiendo que es de helio? Porque está en este universo, pero exactamente. Si no lo respondes, no lo sabes. Hasta que no lo respondan. Pero más o menos pensamos que sabemos por qué, ¿no? A ver, seguí. Muy lindo este taller, ¿eh? 12 y 4. For the subject on the table, it has been pushed aside. They don't know we can play. It's become Vatican and the priest. Oh, Till somebody raise a question, we send an ambassador to Paris to sort it out, who's playing with who. Now we have to see what's happening here. Because what you will understand simply is one fundamental question and one fundamental answer which you need to find to be able to open the doors of the universal community, the doors in the knowledge of the universe. And that is not carbon 14.
carbon-14 is made of 7 deuterium. Deuterium. Your question, what mankind has to answer, what has dictated the gravitational magnetic field and the size of that neutron, proton, and electron in that deuterium? Do you want to travel in a spaceship the size of deuterium? Do you want to travel in a spaceship the size of a neutron? Or you want to travel in a spaceship the size of an electron? And can I fit into that? Or can I, by proportion, build a system that can travel with the speed of electron beyond the speeds of light in the dimension of the carbon-14 structure of the universal field, and travel the span of universe in no time? A ver, espera. And this is the cornerstone. ¿Qué es Universal Field? Universal Field. Campo universal. No sé si no es la primera vez que escucho eso. O estoy mal yo. Pone para atrás un poquito y vemos. Universal Field. ¿Qué es Universal Field? Te está preguntando si quieres viajar en la dimensión, en tamaño de un electrón o un carbono 14, no, un deuterio o un neutrón, ¿no? Dale. Universal Field. To that? Or can I, by proportion, build a system that can travel with the speed of electron beyond the speeds of light in the dimension of the carbon-14 structure of the universal field, and travel the span? Gracias, Esteban. Él dice, cada universo tiene su campo. Es el campo de ese universo, ¿no? Yo no lo vi, no lo vi. Gracias, me parece que es eso. La estructura del campo, de los campos de este universo, ¿no? Cuando cambiemos de universo, agarrate. Y viajar este abanico del universo en poco tiempo. Sí, seguí. Yo no me di cuenta. Pensé que era otra cosa. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. De nuestro universo. Of universe in no time. In no time, ¿eh? And this is the cornerstone of the question of the physics. And this is what we need to answer. Why all the electrons which come as a natural breakup of a neutron are the same size and in different elements take the same position and are the same across this universe? Dios mío. Who caused them? Está bien. ¿Quién los cosas? What forces dictates the size of them? And in so many ways, we accepted blindly that a neutron divides into electron and a proton.
question, fundamental question, which I again put some 40 years ago to my professors, and still waiting for an answer. They're all dead, unfortunately. Is that Todos muertos. where did the neutron come from? Claro. ¿De dónde vino un neutrón? ¿De dónde viene un We neutrón? accepted fundamentally that the neutron divides into electron and proton. We call it the nuclear decay. Fundamental nuclear decay, which I put in book number 1. But when I wrote the book 1, I could not put this question down in so many ways. And it's the video shows the fields coming together. But what dictates the neutron? And another fundamental question to the world of physics is more fundamental, and it is, Es más fundamental. when do enough fields come together to know that they are the size of a neutron? That makes enough fields that this division can lead to creation of an electron and a proton in such a mass. Masa, en tal masa. Or is it what we call gravitational magnetic field replication within the structure of the central line of this universe, which dictates the size of these 3 elements? I hear a lot of fallacies that electron is something 2000 times of the other proton, something in the volume and something in the mass, and a lot of mess has been created with this mess. Muchas falacias. Escucha aquello. De la ciencia. We cannot become man of the universal transportation when we don't understand where our fuel is coming from. How is the path of the work of the universe is set? We are on the 10th floor, we think in the knowledge of matter, but this building has no foundation. Nobody has built this for us. Nobody has brought to tell us what condition dictates that so much magnetic field become a neutron. What is the mother, what is the measure, what is the reference point that all the neutrons on this universe are all the same or near enough, within 10 to 15% of magnetic field gravitational mass? These questions turns the world of physics on its head, because now we have to answer it. Because if we don't answer it, if we don't understand it, if we get away from all this rubbish of quarks and everything else, which is now is very interesting, getting worse. I don't know if you know, it's a great honor and it's a pleasure to see an Iranian, young Iranian physicist, theoretical physicist, has taken the seat of Einstein.
Einstein dijo. in American universities. And he is valued highly. And now he is working with the Chinese to build a bigger ring than what we have in Switzerland to confirm a lot of these things. But the question goes to the young Einstein, which is Iranian now, taking the seat. And that is, can they define, can they tell us how a neutron is actually come to take shape out of the energy, gravitational, magnetic fields of the sun? Or the sun of the universe, the essence of the creation of the creator. To answer this question, there is a fundamental point in the world of science. And this again goes back to lack of understanding of the true physics. Through the lack of understanding that the world of creation is created by the interaction of the fields. And this goes back to fundamental principle of two things. What we call black holes, and one now understanding the principles of the gravitational field forces, and at the same time the ratio of the interaction of the fields of the universal plasma, which means the stronger plasma feeds the weaker plasma for it to reach its balanced field. And this brings a very big fundamental question in the creation of the black holes, which we see physically in part of the universe due to creation of its own nanostructure and its own absorption. But there is a second fundamental question to be asked and put to the scientists, and you as travelers of the universal community who will have to answer it, is a very, very big question. And this is going to shock you, but I have to put it out because this is what I call the thief of Baghdad forgot. Ladrón de Bagdad. And it is, this is a very fundamental question, what do you call it, points that they have to answer now that we understand physics of plasma. It's been considered that the black hole, let's make it black, it looks really real then. No, mejor hacerlo negro. Santi, creo que aquí ya va a hablar de agujeros negros, ¿verdad? Ah, me quedo a vivir acá. Me encanta esto. Le dejamos Me aquí. fascina esto. Ah, lo Sí, dejamos sí, acá. sí, yeah, Retomamos el porque miércoles.
Lo dejamos para el miércoles porque todavía falta aquí esto. Para después de la pregunta que no podemos responder y el gran libro que me regalaron, hoy no duermo, Lili. No, duerme, Santi. Y abajo de la almohada pon tu libro. No, no. Bueno, ¿Qué es el presentador? Ay, ¿qué pasó? pará, 59:30, acordate. 59:30 por ahí. 2, 6, 4, Déjalo anoto. 2, 6, 4, 59:30, miércoles. 264. Qué bueno que estuvo esto, la Ay, verdad. Qué bueno. Me encantó haber entendido la creación de la química, física y química. sí, sí. Impresionante, la verdad. Nunca lo había visto, claro. No puedo ver todos los talleres. ¿Qué querés? Y hay muchos otros talleres donde lo explica también. Sí, debe explicar No, es millones. que lo repite luego.